Mi nombre es Lourdes Joana Colli y vamos a hablar de los circuitos integrados secuenciales. En esta ocasión lo que vamos a hacer es identificarlos, describir cómo funcionan y comprobarlos en el software Proteus. Como sabemos, los circuitos integrados secuenciales son circuitos cuya salida depende no solamente de la combinación de entrada, sino también de las entradas anteriores. Es decir, que son aquellos circuitos en el que el contenido de los elementos de memoria solamente puede cambiar cuando existe la presencia de un reloj. Entre pulso y pulso que tiene el reloj, la información de entrada puede cambiar y se pueden realizar operaciones lógicas en el circuito. En esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar de los diferentes tipos de contadores, registros y memorias, los cuales presentaré a continuación. Bueno, primero hablemos de los contadores, los cuales son 4. Como primero tenemos el síncrono y los demás se presentarán a continuación. ¿Qué significa que tengamos un contador síncrono? Significa que todas las etapas van a utilizar el mismo impulso del reloj. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro circuito en el que utilizamos 3 flip-flop, utilizamos una compuerta AND, utilizamos la señal de reloj, utilizamos un logic state y utilizamos 3 logic prop para que estos hagan la combinación y presenten los números, los cuales van a ir del 0 al 7. Vamos a probar su funcionamiento. Como podemos observar, ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entonces se repite el ciclo. Y como podemos observar, pues ya tenemos nuestro contador síncrono. Ahora vamos a pasar con el contador asíncrono. En este contador, cada salida del flip-flop sirve como señal de entrada para CLK para el siguiente flip-flop, como podemos observar aquí. La Q es salida y entonces va a servir como entrada para el segundo flip-flop, y el segundo flip-flop, su salida va a servir como entrada para el siguiente flip-flop. Estos contadores no cambian de estado todos juntos, por lo que se dice que no están en sincronía, ya que solo el primer flip-flop responde a los pulsos de reloj que tenemos aquí. Luego, para que el segundo flip-flop responda, debe esperar a que el primer flip-flop cambie de estado, y para que el tercer flip-flop responda también debe de esperar a que el segundo cambie de estado, y así sucesivamente si queremos o tenemos más flip-flop. Por lo tanto, existe un leve retraso entre las respuestas de cada flip-flop. Estos van de 10 a 40 nanosegundos, por lo cual pues no nos damos cuenta tan fácilmente. Ahora vamos a analizar nuestro circuito. Como podemos observar, aquí tenemos 3 flip-flop, tenemos 3 logic state y tenemos 3 logic prop, que es en donde vamos a contabilizar del número 0 al número 7. Y vamos a correrlo. Ahí está, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el proceso también se repite. Bueno, ahora seguimos con el tercer tipo de contador, que es el up-down, o sea que es el ascendente-descendente, que quiere decir que va de 9 a 0. Estos dispositivos tienen conectados los flip-flops de forma síncrona, y aquí lo podemos observar. Es decir, que no tienen conectadas las entradas de reloj en paralelo, sino que tienen que esperar que el primer flip-flop, al activarse por el pulso, conmute generando una salida, la cual va a activar o va a colocar en modo de conmutación al siguiente flip-flop, el cual con el siguiente pulso conmuta activando al siguiente, y así sucesivamente. En el modo de conmutación, los flip-flops se consiguen colocando las entradas J y K en alta, o sea, en el 1 lógico, que podemos observar aquí. El módulo del contador está determinado por la cuenta máxima a la que es diseñado, y nosotros a este le llamaremos un contador módulo, ya que va de 0 a 9, o sea que nos va a lanzar 10 dígitos. Ok, aquí presentamos el circuito, y como primera parte pues tenemos un display de 7 segmentos, que es azul.
Ahora tenemos este dispositivo que es el 74HC45, el cual pues representa un latch. Este es un circuito biestable asíncrono que se utiliza para almacenar información. Entonces aquí tenemos el dispositivo 40192, que es un contador de década. Estos tienen conectados los flip-flops en forma asíncrona también. Y como lo dije anteriormente, los podemos llamar también contador módulo porque nos lanzan 10 dígitos. Ahora vamos a probar su funcionamiento. Le damos a correr y se enciende empezando de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y de ahí se va a repetir todo el proceso anterior. Como podemos observar, pues va de 9 a 0, o sea, de ascendente a descendente. Bueno, ahora vamos a seguir con el último tipo de contador, que es el contador en cascada. Los contadores se pueden conectar en cascada para conseguir trabajar con módulos mayores. En esencia, cada conexión en cascada significa que la salida de la última etapa de un contador excita la entrada del siguiente contador. Como podemos observar aquí, la salida está conectada a la entrada CLK y su salida también está conectada con la entrada CLK del tercero, así sucesivamente, y lo podemos hacer así mientras más dispositivos tengamos. Entonces vamos a observar aquí que el circuito está conformado por 3 displays, los cuales van a mostrar los números a los que queremos contar. Entonces vamos a ver que aquí tenemos el modelo 74HC4511, que pues actúa como un latch, el cual pues es un circuito biestable asíncrono que se utiliza para almacenar información. Y el otro modelo que tenemos es el 40192, que es un contador de década, o sea que quiere decir que nos va a lanzar 10 dígitos, los cuales van a ser del 0 al 9. Este también tiene conectados los flip-flops en forma síncrona. Así que ahora vamos a ver el funcionamiento. Voy a explicar simplemente cómo funciona este circuito. Bueno, lo que va a hacer aquí es que cuando la señal de reloj entre aquí se va a lanzar una señal, la cual va a empezar a contabilizar los números del 0 al 9 y nosotros podemos llamarlos ciclos. Entonces, como aquí tenemos conectada la salida con la entrada, una vez que este contador termine su ciclo, va a pasar al siguiente, que es este segundo display. O sea que cuando ese termine su ciclo, que va del 0 al 9, aquí se va a contabilizar el número 0. Y así sucesivamente. Lo mismo tenemos con este 3. Cuando este termine su ciclo, que va del 0 al 9, aquí se va a empezar a contar 1 y así sucesivamente. Por lo tanto, están en cascada porque pues están conectados. Cuando este termina su ciclo, pasa aquí y cuenta 1. Luego cuando este termina su ciclo, pasa aquí y también hace su conteo. Vamos a comprobarlo y nada más voy a dar la observación de que el conteo de estos números va a ser muy rápido, pues un poco lento, y este es el que va a estar más lento. Así que vamos a correr el programa. Ok, entonces como podemos observar aquí ya se hizo un ciclo, aquí ya se contó 1 y ya se hizo otro ciclo, se contó 2, se va a hacer otro ciclo, va a contar 3, otro ciclo, 4, otro ciclo, 5, así hasta llegar al 9. Entonces cuando este llega al 9, aquí se va a contabilizar 1 y pues podemos observar que ya mero llegamos a ello.
Ahí está, ya llegamos a 1. Entonces pues se va a seguir contabilizando así. Cuando se termine su ciclo, este cuenta uno más y hasta que este llegue al número 9. Y el ciclo se va a volver a repetir. Así que como podemos darnos cuenta, pues ahorita lo tenemos un poquito lento, pero ya se está estabilizando y ya podemos ver que ya se cuenta un poquito más rápido. Ahí está. Ok, y ahora vamos a pasar con los registros. Vamos a hablar de 3 tipos de registros. El primero del que vamos a hablar es el registro de desplazamiento con entrada y salida en serie. Como podemos observar, es aquel en el que la transmisión de la información desde la entrada a la salida se realiza bit a bit, por lo que tendrá una sola línea de entrada y una sola línea de salida. Como podemos observar, aquí la entrada y aquí la salida. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pues simplemente con la observación de que se usan el dispositivo DTFF, que son los modelos flip-flop primitivos. Ahora vamos a probar su funcionamiento y nos vamos a dar cuenta de que cuando corremos el programa la señal de reloj se activa y entonces se van a ir almacenando. Si aquí es 0, aquí va a ser 0, 0 y 0. Luego va a regresar y cambiar a 1. Este se convierte en 1 y en 1. Vamos a probarlo. Ahí está 1, 1, 1 y 1. Ahora cambia a 0, 0 y 0. Entonces, pues como pudimos observar, se va cambiando bit a bit ya que están en serie. Vamos a detener la simulación. Ok, ahora vamos a pasar con el segundo tipo de registro en el cual la entrada es serie y la salida es paralelo. Este registro es aquel en el cual la información entra al registro a través de una sola línea de entrada y en esta línea de entrada pues está en serie y sale a través de varias líneas de salida, tantas como biestables conformen el registro, y aquí podemos observar que están los bits, por lo que se podrán utilizar para la conversión de información de formato serie a formato paralelo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Los componentes con los que contamos pues son los flip-flop primitivos, los logic probe, que son estos, y nos va a demostrar que cuando nosotros aquí cambiemos el valor, todos se van a ir cambiando aquí. Vamos a correr el programa. Si en el instante T0, que podríamos representarlo como se coloca un 1 por la entrada serie, cuando llegue el flanco activo del reloj será almacenado por el primer biestable, el cual es y pasará a ser la información de entrada para el segundo biestable y luego se va a ir para el tercer biestable, luego se va a ir para el cuarto y así sucesivamente. Vamos a proceder a cambiarlo. Si nosotros lo cambiamos a 1, vemos cómo cambia a 1, cambia a 1, cambia a 1 y cambia a 1. Ahora vamos a cambiarlo a 0. Entonces cambia a 0, cambia a 0, 0 y cambia a 0. Y allí tenemos el resultado del circuito. Ok, y ahora vamos a pasar al último tipo de registro, el cual es entrada paralelo o salida paralelo. Un registro de entrada paralelo o salida paralelo es aquel en el cual la información entra y sale a través de varias líneas de entrada y salida, tantos como biestables conforman el registro, pues en este caso nosotros solamente contamos con 4. Estos registros almacenan información presente en sus entradas en paralelo. Como podemos observar aquí, los dispositivos que utilizamos pues son DTFF, que son los flip-flops primitivos, Logic Stay, nada más 1, y Logic Probe, que está aquí. Bueno, rápidamente explicamos esto.
cuando nosotros le damos a correr al programa, si aquí nosotros tenemos 0, estos van a tener rápidamente 0 cuando el flanco del reloj se active. Y si nosotros lo cambiamos a 1, todos van a cambiar al mismo tiempo en el que el flanco del reloj se active. Vamos a probarlo. Ok, aquí yo tengo 0, entonces se puso 0. Ok, y si yo lo cambio a 1, todos al mismo tiempo también serán 1. Si lo cambio a 0, están en 0. Si lo cambio a 1, pues se quedan en 1. Y ese sería el funcionamiento de ese circuito. Bueno, como última parte tenemos la memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? Pues es un dispositivo electrónico que está basado en circuitos integrados que posibilitan el almacenamiento limitado de información y su posterior recuperación. Ese se representa en números binarios. Bueno, aquí como podemos observar tenemos un circuito en el que tenemos una memoria de modelo 62256 de 32K por 8 bits. Aquí tenemos un display de 7 segmentos, aquí tenemos funciones logic state, aquí tenemos bus con sus respectivos logic state, que son con los que vamos a estar formando los números que vamos a almacenar en el display. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a correr el programa para ir explicando. Ok, como primer punto pues ya activé los primeros 6 LEDs que están aquí para que se represente un 0. Y como esta parte que está aquí representa los pines del bus de direcciones, pues sabemos que en las combinaciones binarias 0, 0, 0, 0 representa un 0, pero ahora podemos cambiar a 1 y dependiendo vamos a dejar nada más B y C, que son los que representan 1. Ahí está, ya tenemos 1. Y entonces el 1 se representa así y ya lo tenemos almacenado pues en la memoria, porque pues están activados estos que son el bus de direcciones en el escritura y lectura. A ver, ahora vamos a probar con cualquier otro número. Voy a elegir el número 4. Voy a desactivar este. Y entonces voy a elegir el número 4 en el cual tendría yo que habilitar este. Bueno, como vamos a probar con cualquier otro número, ahora vamos a probar con el 9. Si vamos a dejar activado A, B, C, G y H. Entonces ahora vamos a hacerlos con las combinaciones binarias que son 1 aquí, 1, 0, 0, 1. Y como podemos ver, pues ya se almacenó en la memoria. Entonces si queremos probar con cualquier otro número, pues lo podemos hacer. Por ejemplo, a ver, voy a desactivar aquí. Ahí está, este sí iba. Y entonces si nosotros queremos probar con 3, el 3 me dice que es 1 y 1. Y entonces, pues así podemos hacer con todos los números representados.